En el mundo de los videojuegos hay nombres que todos conocemos: Shigeru Miyamoto, Satoru Iwata, Hideo Kojima. Pero hay uno que, aunque cambió la historia de Nintendo y de toda la industria, terminó siendo casi un fantasma en los créditos. Un genio que pasó de ser el padre del Game Boy a ser castigado por el fracaso más sonado de Nintendo. Hoy, en el Archivo Gamer, hablaremos de Gunpei Yokoi, el hombre que nos enseñó que la innovación no siempre viene de la potencia, sino de la imaginación. Gunpei Yokoi nació en 1941 en Kioto, Japón, en medio de la Segunda Guerra Mundial. Desde pequeño fue un niño curioso, de esos que desarman sus juguetes no por maldad, sino por pura fascinación. Quería entender cómo funcionaban las cosas. Mientras otros niños jugaban béisbol, Yokoi estaba construyendo pequeñas máquinas y juguetes con partes recicladas. Ya años después de la finalización de la Segunda Guerra Mundial, Yokoi estudió ingeniería electrónica en la Universidad de Doshisha, y en 1965 entró a trabajar en una empresa que, por aquel entonces, no hacía videojuegos ni consolas: Nintendo Playing Card Company, una fabricante de cartas Hanafuda y juguetes. Yokoi no era un desarrollador ni un diseñador de juegos, era un técnico de mantenimiento. Su trabajo era reparar las máquinas con las que Nintendo fabricaba cartas, pero todo cambió gracias a algo que inventó en su tiempo libre: un pequeño brazo mecánico de juguete. Ese invento llamó la atención del entonces presidente de Nintendo, Hiroshi Yamauchi, un hombre conocido por ser más temido que admirado. Yamauchi vio potencial en Yokoi y le ordenó: convierte eso en un juguete vendible. Así nació el Ultra Han, el primer gran éxito comercial de Nintendo en el mundo de los juguetes. Vendió más de 1 millón de unidades y marcó el inicio de una nueva era para la empresa y para Yokoi. Gracias al Ultra Han, Gunpei Yokoi pasó de ser un simple técnico de mantenimiento de Nintendo a un verdadero diseñador de productos visionario. Su ascenso no fue solo por suerte, sino por una manera muy particular de pensar. Yokoi tenía una filosofía tan simple como brillante: pensamiento lateral con tecnología existente. ¿Y qué significa eso exactamente? Que la innovación no dependía de tener el chip más nuevo o la pantalla más avanzada, sino de usar la tecnología existente de formas nuevas, creativas y accesibles. Esa idea cambiaría no solo su vida, sino también el destino de toda la industria. Durante los años 70, mientras otras compañías buscaban ser más modernas, Yokoi se dedicó a experimentar con gadgets que mezclaban lo lúdico con lo ingenioso: el Love Tester, el Ultra Machine y un sinfín de curiosidades electrónicas. Pero el verdadero punto de inflexión llegó en 1979, cuando conoció a un joven artista llamado Shigeru Miyamoto. Esa unión fue legendaria. Miyamoto soñaba con héroes, mundos y aventuras, y Yokoi encontraba la forma de hacer que esas ideas cobraran vida. Juntos crearon la Game & Watch, pequeñas consolas portátiles con pantallas LCD y reloj integrado, diseñadas para entretener en cualquier momento. Fueron un éxito rotundo y sentaron las bases de algo aún más grande: el Game Boy, nacida del pensamiento lateral de Yokoi y la imaginación de Miyamoto. En 1989, Nintendo cambió el curso de la historia con el lanzamiento del Game Boy, diseñado por Gunpei Yokoi y su equipo del mítico departamento R&D1. Mientras sus competidores apostaban por pantallas a color, sonido estéreo y hardware cada vez más caro, Yokoi mantuvo su filosofía: tecnología madura, versión nueva. Para él, la clave no era deslumbrar con potencia, sino ofrecer algo accesible, duradero y sobre todo divertido. No necesitamos gráficos coloridos si el juego es divertido, decía con total convicción, y vaya que tenía razón. El Game Boy fue un fenómeno global que cabía en cualquier bolsillo y traía bajo el brazo una joya temporal: Tetris. Esa combinación fue dinamita pura. El mundo entero, desde niños hasta adultos, se obsesionó con encajar bloquecitos en blanco y negro. Lo irónico es que Yokoi no era gamer, no pasaba las noches probando juegos ni compitiendo por récords, pero entendía algo que muchos ejecutivos incluso hoy siguen sin comprender: la gente no compra potencia, compra diversión. El éxito del Game Boy fue tan abrumador que Nintendo se adueñó del mercado portátil por décadas, aplastando a todo aquel que intentara competir. Yokoi se convirtió en una leyenda dentro de la compañía, el hombre que transformó una consola modesta en un símbolo cultural. Pero el destino es cruel, y la presión por volver a innovar pronto le pondría una trampa que ni su genio pudo esquivar. A inicios de los 90, Nintendo ya era un titán del entretenimiento, porque hasta los colosos del gaming deben reinventarse o la historia los deja atrás. Mientras todos esperaban la próxima gran consola o un nuevo Mario, Gunpei Yokoi, el genio detrás del Game Boy, soñaba con algo más ambicioso: una experiencia 3D verdaderamente inmersiva, algo que te hiciera sentir dentro del videojuego. Así nació el Virtual Boy, lanzado en 1995.
Sobre el papel sonaba como ciencia ficción hecha realidad, un visor que te transportaba a mundos tridimensionales, pero cuando llegó al público, la magia se desvaneció más rápido que una vida extra en contra. El mundo 3D resultó ser rojo, muy rojo. Todo el entorno era un mar de líneas carmesí que más que inmersivo era agotador. El dispositivo era pesado, incómodo, no era realmente portátil y para colmo, provocaba mareos y dolores de cabeza tras pocos minutos de uso. No era precisamente la revolución que Nintendo había prometido. Y para rematar, el lanzamiento coincidió con el desarrollo de la Nintendo 64, así que toda la atención mediática se desvió. El Virtual Boy vendió apenas 770,000 unidades, una cifra bajísima para los estándares de la gran N. Fue el primer gran tropiezo comercial en la historia de Nintendo. Y aunque Yokoi siempre fue un hombre leal, Hiroshi Yamauchi, el temido presidente de Nintendo, lo hizo sentir el peso del fracaso. El genio que una vez había levantado la compañía, ahora cargaba con su primer y más doloroso error. Aunque el Virtual Boy fue un experimento ambicioso y adelantado a su tiempo, la historia no fue amable con él. La prensa lo destrozó sin piedad. Los jugadores lo llamaron el fracaso rojo y dentro de Nintendo, la magia que rodeaba a Gunpei Yokoi comenzó a desvanecerse. Pasó de ser el genio detrás del Game Boy a convertirse injustamente en el símbolo de un error costoso. No hubo despidos públicos ni regaño frente a todos, pero el silencio corporativo fue más elocuente que cualquier palabra. En los pasillos de Kioto se esperaba un mensaje muy claro. El brillo de Yokoi se había apagado. Mientras tanto, un joven llamado Shigeru Miyamoto ascendía como una superestrella con éxitos como Super Mario 64 y The Legend of Zelda Ocarina of Time. Era el nuevo rostro del éxito en Nintendo, y Yokoi, el mentor que una vez creyó en él, quedaba relegado a proyectos menores. Aún así, Yokoi mantuvo su clase, no se quejó, no guardó rencor, siguió trabajando con la misma pasión de siempre, supervisando Metroid 2, Return of Samus, y liderando el desarrollo del Game Boy Pocket, una versión mejorada y elegante del clásico portátil. Pero el desgaste era evidente. Después de más de 3 décadas en la compañía, Yokoi entendió que su ciclo había terminado. En 1996 decidió marcharse sin ruido ni homenajes. Simplemente se fue. Así terminó una era dorada en Nintendo, marcada por creatividad, riesgo y una dolorosa lección sobre cómo incluso los genios pueden caer. Después de salir de Nintendo, Yokoi fundó su propia empresa, Koto Laboratory. Su intención era seguir creando sin las presiones corporativas. Allí comenzó a trabajar en un nuevo sistema portátil junto a Bandai. El Wanderso reflejaba todo lo que Yokoi era, elegante, eficiente y con un diseño inteligente. No buscaba competir directamente con el Game Boy, sino ofrecer una alternativa con estilo propio. Irónicamente, fue su último testamento del genio que había creado la consola que definió toda su carrera. El 4 de octubre de 1997, Gunpei Yokoi viajaba en automóvil por una autopista en Japón, junto a un colega. Un accidente menor los obligó a detenerse para revisar el daño. Mientras inspeccionaban el vehículo, fueron atropellados por otro auto que no logró frenar a tiempo. Yokoi murió poco después, a los 56 años. La industria entera quedó en shock. Nintendo guardó silencio por respeto, pero el impacto fue profundo. El hombre que inventó el Game Boy, el Love Tester, el D-Pad, las Game & Watch, había partido. Y aunque muchos ya lo habían olvidado dentro de la empresa, su legado nunca se apagó. Hoy, el nombre de Gunpei Yokoi se menciona con reverencia entre desarrolladores e historiadores. Su filosofía del pensamiento lateral con tecnología ya existente sigue yendo a Nintendo hasta hoy. La Nintendo DS, la Switch, incluso el éxito del Wii, beben directamente de su forma de pensar, una tecnología accesible pero con ideas frescas. Su influencia también llega a estudios indie, que siguen su ejemplo, crear experiencias únicas sin depender del hardware más caro. Y el Virtual Boy, ese fracaso tan famoso, hoy es una pieza de culto. No por lo que fue, sino por lo que representó, el riesgo, la experimentación y el precio que paga un visionario cuando el mundo aún no está listo para su visión. Gunpei Yokoi fue más que un inventor, fue el arquitecto silencioso del ADN de Nintendo. Su historia no termina con un game over, sino con un mensaje claro. La innovación no siempre brilla con colores vivos, a veces se escribe en tonos grises y en pantallas monocromática. Porque al final, los verdaderos genios no mueren, simplemente se apagan con estilo. Nos vemos en un próximo video.